versión de una persona, y versiones de parte pueden haber muchas. No estoy defendiendo a una persona en particular, estoy poniendo un ejemplo de algo que luego, cuando se judicializó, se investigó apropiadamente, reveló que era un fiasco. Igual cuando se hablaba de un señor plancha camisa. ¿Por qué? Porque alguien dijo que le obligaban a planchar la camisa. Me parece increíble que los medios de comunicación generen titulares, portadas de asuntos que muchas veces no tienen un asidero. Pero claro, estamos inmersos en espacios de competencia en el cual lamentablemente relegamos ese control de calidad, esa necesidad de veracidad en aras de ver quién hace más bulla o quién vende más. Entonces las amenazas, los riesgos no solamente son externos, sino también fundamentalmente internos. Y contra eso tenemos los comunicadores, los periodistas que luchar permanentemente. Todo esto que hemos comentado de manera somera pervierte la calidad de nuestras noticias, ¿no? Y nos lleva a un desarrollo elemental, insuficiente de la denominada noticia de fondo, que debe ser nuestro objetivo. Entonces, siendo consciente de lo que hemos señalado como amenazas propias de nuestro ejercicio profesional, creo que nos vamos a acercar a un espacio de mejora y excelencia que es hacia donde debemos apuntar. Y esto evidentemente no es solo un defecto de nuestra realidad o de nuestra peruanidad, es algo que lo vemos en todos lados y que César Campos ha explicado claramente cuando ha señalado ejemplos de otras latitudes. Por tanto, ni es un cuento viejo, ni es algo, digamos, que se pueda denominar como un defecto propio del entorno de la situación peruana, sino que es un defecto propio de la profesión sobre el que se tiene que actuar. Muchas veces, y esto se lo escuché decir a un director del diario El País, ¿no? Los medios olvidamos que los lectores o los televidentes o los escuchas, ¿no es cierto? Y también los lectores de páginas web van a saber perdonar nuestros errores. Lo que nunca van a perdonar es la mentira. Entonces, mientras más rápida sea nuestra capacidad para autorregularnos y reconocer cuando hemos cometido un error, vamos a poder salvar y robustecer la relación que tenemos que forjar con quienes reciben el producto que nosotros finalmente procesamos y emitimos, que es la información, la noticia, ¿no? Lectores, oyentes, televidentes, perdonan el error cuando es asumido de manera sincera y con propósito de enmienda. Lo que jamás van a admitir es la mentira. Y por eso todavía arrastramos parte del descrédito de lo que significó el accionar de cierta prensa en los años 90. Entonces, son elementos que conviven con nosotros y que configuran, por un lado, la responsabilidad de mejorar, pero también las amenazas que están latentes dentro de nuestra profesión. Y todo esto se hace hoy en día mucho más evidente porque, como se ha señalado incluso en la mesa anterior, con Rolando Toledo, con Alfonso Baella, vivimos en una sociedad de redes. Ustedes ya no necesitan esperar a las 10 de la noche para ver el noticiero, ¿no es cierto?, como hacíamos hace 10 o 15 o 20 años, para entendernos cuáles son las noticias del día. O, si se les pasa el noticiero, se quedaban dormidos, el matutino. Eso ya cambió. Ustedes desde un teléfono pueden acceder a la información en tiempo real y pueden escoger cuáles son las noticias que más les interesa y pueden escoger cuál es el enfoque que es el más apropiado para ustedes, si es un enfoque lúdico, algo frívolo, juguetón, o es de análisis de fondo, con testimonios varios, con debate. O sea, el abanico es bastante amplio, pero hoy en día la prensa tradicional, entre comillas, ya es consciente de este fenómeno, pero a veces pareciera que todavía queremos vivir anclados en otras modalidades y no tenemos en cuenta cómo la generación de la noticia es constante. Y ese es un reto, no es una amenaza, no es una responsabilidad en el sentido de algo que nosotros debamos sobrellevar, no, es un desafío. Y hoy en día descubro con agrado jóvenes periodistas que entienden esa mecánica, que mientras están camino a su redacción ya empiezan a colgar parte de la información en la web y cuando llegan a su redacción desarrollan con un conjunto de opiniones y de aportes de especialistas un producto algo más depurado para el diario o para el noticiero. Entonces estamos en una carrera incesante
Y eso puede agudizar los defectos que mencionaba hace unos minutos, pero no debería hacerlo. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de lo primero, para que esta circunstancia en la cual hoy en día la información corre y además el público demanda, la ciudadanía demanda en mayor intensidad, pues tenga un nivel de calidad cuando menos más que aceptable. Por tanto, la noticia se presenta, se analiza y se procesa en forma permanente. No podemos seguir atados a los corsés del pasado. No, yo cierro entre 7 y 8, que me llamen a esa hora. Eso ya cambió en absoluto, pero debe llevarnos también a una reflexión de fondo sobre si lo que estamos haciendo tiene un contexto, responde a un contexto ético o a la jungla en la cual, por el hecho de ganar likes, como se decía hace un momento, por el hecho de ganar compartidos, estoy sacrificando el fondo de lo que la sociedad espera de la labor periodística. Hay un tema que es fundamental y que refleja también una amenaza latente a nuestro quehacer del día a día. Nosotros como medios no nos estamos autorregulando exitosamente. Hay intentos valiosos, como por ejemplo los que llevan adelante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, que la León ha estado aquí en otro momento y creo que les debe haber dado también una visión al respecto. Hay un Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, hay un Instituto Prensa y Sociedad que se manifiesta sobre algunos asuntos de orden público, pero esos excesos en que incurrimos los periodistas muchas veces quedan ahí, quedan en nada. Y eso tampoco es positivo porque puede generar situaciones, antecedentes, ejemplos que son perniciosos en adelante. Por tanto, harán bien los medios que ya han anunciado defensores del lector, que han anunciado instancias en los cuales se hace valer el código de ética o los principios rectores o cual sea la denominación, pero que no los tengan escritos solamente en papel, porque como se sabe y como se ha repetido tantas veces en este recinto, el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Entonces nos falta como conjunto, como medios de comunicación, como periodistas, hacer valer esos mecanismos de autorregulación para que más adelante no seamos pasto, no seamos víctimas de quienes consideren que estos temas se tienen que solucionar a través del Poder Judicial. No porque tengamos una ojeriza al Poder Judicial, sino porque vamos a ganar como comunicadores en la medida que tengamos los mecanismos propios de corrección antes que esperar una sanción externa. Y otro elemento que también convive con el quehacer periodístico que afecta a la labor de la prensa es que cada vez la especialización del periodista se ve algo mermada. Y digo algo por lo que voy a explicar a continuación. Yo no tengo el gusto de enseñar en una universidad, pero tengo varios amigos que dictan clases en universidades y todos me comentan desde hace bastante tiempo que cada vez son menos los alumnos de comunicaciones que van a la carrera de periodismo o que se especializan en periodismo, ¿no? Encuentran en el camino, y eso es absolutamente aceptable y respetable, vertientes que los llevan hacia las relaciones públicas, hacia lo que es manejo de imagen, es decir, una labor de comunicación que es importante, pero que no es prensa, no es periodismo. Cada vez hay menos estudiantes que llevan adelante una carrera, una formación de comunicadores que van a ser periodistas. Pero por el contrario, vemos también a muchos profesionales, abogados, economistas, sociólogos, incluso gente que estudia cine, que estudia artes, fungiendo de periodista, trabajando en la prensa, lo que enriquece sin duda el trabajo periodístico. Yo he tenido suerte de compartir en diversas redacciones, tanto con periodistas formados en la universidad o hechos en el camino, en el oficio, con gente que venía de otras vertientes profesionales y que enriquecía el trabajo propiamente de la redacción. Por tanto, esa es una dinámica no solamente aceptable o positiva, sino que se ha dado a lo largo de los años. Pero cada vez se ve más que los periodistas, que los chicos que están por egresar, por alguna razón que yo no conozco bien, porque yo no trabajo en universidades, pero que varios amigos o colegas, entiendo, sí intuyen y reconocen, cada vez son menos
los que salen pensando en convertirse en periodistas. Los hay y son muy buenos, pero probablemente todavía son pocos para lo que necesita un país tan variado y con tantos problemas como el Perú. Se hace muy poca prensa de grupos económicos, se hace muy poca prensa, como señalábamos hace un momento, de temas económicos que tienen que ver con los servicios por los que pagan los ciudadanos. Uno se va a Chile, se va a Colombia, se va a México. Los grandes destapes periodísticos no son solamente políticos, que está muy bien que sean políticos. Los grandes destapes periodísticos tienen que ver con los carteles en los cuales diversos prestadores de un servicio, como puede ser salud privada, se ponen de acuerdo para inflar costos, por ejemplo, o la mala atención que se brinda en algún tipo de servicio hospitalario. Y así podríamos estar todo el día. Por tanto, a los periodistas nos falta mucho, aquí en el Perú, sin necesidad de mirar al extranjero, pero para lograr ese compromiso, que esa vocación se mantenga, pues también hay un trabajo que debemos desarrollar. Algo debemos estar haciendo mal los comunicadores, quienes tenemos la oportunidad de publicar una columna o firmar un artículo extenso, un reportaje, o quienes tenemos la oportunidad de salir en televisión o en radio. Probablemente algo estamos haciendo o no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer para que más jóvenes con formación profesional en comunicaciones ingresen a la carrera del periodismo. Y esa es otra amenaza, porque asfixia el futuro de una profesión que es importante. Yo también tengo que hacer acá un reconocimiento personal. Yo no soy un periodista de formación, yo estudié literatura. Ayer han estado con Patricia del Río y, por ejemplo, hemos estudiado juntos en la Universidad Católica. Nos hemos formado en una carrera que nos daba satisfacciones, pero encontramos el periodismo y nos hemos dedicado a esto. Y sin duda hemos tenido, por tanto, la oportunidad de aprender con personas que han sido verdaderos maestros de la profesión, como también la gran responsabilidad de formar jóvenes talentos. Pero en el camino, todas estas taras, como les decía desde un inicio, son compartidas. No es que hay periodistas que se portan mal y ellos nada más son responsables. Hay periodistas que se comportan mal o que llevan adelante malas prácticas profesionales porque el resto de periodistas lo toleramos. Y tenemos que ser enfáticos en eso y tenemos que entrar a atacar. Yendo ya al final un poco de esto que estaba planteado como un comentario a la presentación que ha hecho César Campos, es verdad, dentro de las amenazas no solamente están los propios descuidos o las propias falta de compromiso que podemos tener en determinados aspectos de nuestra labor periodística, sino también, sin duda, está el factor económico. El factor económico hoy en día juega un papel. Para muchos medios es difícil profundizar, ampliar la información destinada, por ejemplo, al debate político, porque nunca falta quien diga que eso no es negocio y por tanto complica los números de una estación de radio, de una estación televisiva o de un diario. Ustedes lo pueden ver, lo que antes era una cantidad de páginas dedicadas al debate nacional se han ido acortando porque, bueno, hay que hacer cortes, hay que hacer ajustes, porque algo deja de ser negocio, es decir, porque hay una serie de factores ahí en juego que sin duda conspiran contra un ejercicio como el que muchos quisiéramos, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar a un justo medio en ese sentido. Tenemos los periodistas que hacer valer una posición, persuadir a los propietarios, a quienes tienen en sus manos la administración del negocio, porque a nadie pues le regalan un diario, ni los canales de televisión o las estaciones de radio se generan de la nada. Evidentemente tienen un costo, están orientadas a obtener un dividendo y también a prestar un servicio, porque la labor periodística tiene de por sí, es consustancial a un servicio, que es la información. Pero es allí donde se tiene que bregar, se tiene que luchar, no se deben bajar los brazos. Porque finalmente vamos a incurrir, como citaba muy bien César al final de su disertación, en la civilización del espectáculo, en la frivolización del debate público, y eso lamentablemente nos puede llevar a una situación que no es la mejor. Por tanto, esto que estaba mencionando como acápite final y con lo que voy cerrando, este factor económico que golpea, que asoma, que de alguna manera está presente y puede coartar parte del trabajo que hacemos como periodistas,
Lo vemos claramente en algo que también ha sido materia de discusión en este foro, como muchas de estas oficinas especializadas en investigar, en hacer trabajo de fondo, las denominadas unidades de investigación, en muchos casos han salido de los medios y se han empezado a generar a través de organizaciones independientes. Tienen a IDL Reporteros, por ejemplo, tienen a otro portal que se denomina Ojo Público, tienen el esfuerzo que hacía en su momento el Instituto Prensa y Sociedad, que trabajan con periodistas, que investigan, que no tienen temor de pisar algún callo si lo tienen que hacer, pero lamentablemente, como se ve, un poco por fuera de lo que debería ser preocupación central de los medios más afianzados y con mayor presencia en el país. Por tanto, son muchas las tareas que tenemos por delante. Creo que el panorama que ha pintado César Campos ha sido más que suficiente como marco referencial. Yo he querido compartir con ustedes algunas impresiones, algunas ideas. Parto de la autocrítica, parto del reconocimiento que tenemos mucho todavía que por trabajar hacia adentro, si bien mirando las amenazas externas, considerando también los problemas internos que tenemos para hacer un mejor periodismo como el que merecen todos los ciudadanos, como el que merecen ustedes. Muchísimas gracias.